¿Alguna vez has notado cómo ciertas personas parecen tener un dominio casi invisible sobre todo lo que las rodea, sin necesidad de alzar la voz, sin rogar, sin justificar su presencia? No necesitan imponerse, simplemente se retiran y de pronto algo en el aire cambia. La energía se reorganiza. Los demás se inquietan, se sienten inseguros, comienzan a perseguirlos, a buscar una respuesta, a llenar un silencio que antes pasaba desapercibido. Ahora imagina, solo por un instante, que tú hicieras lo mismo, que dejaras de reaccionar impulsivamente ante cada estímulo, cada crítica, cada vacío. Que eligieras el silencio como primera respuesta en vez del estallido automático. Que en lugar de luchar por ser entendido, decidieras simplemente observar. ¿Qué crees que sucedería? Ahí es donde está el verdadero poder. Porque cuando tú dejas de estar disponible todo el tiempo, emocionalmente, físicamente, mentalmente, el mundo que te rodea entra en desequilibrio. La gente no está acostumbrada a tu silencio. Han aprendido a manipularte a través de tus respuestas, tus impulsos, tu necesidad constante de ser aceptado. Pero cuando te vuelves impredecible, cuando decides desaparecer un momento para habitarte a ti mismo, el juego cambia. Y aquellos que pensaban que te conocían se dan cuenta de que en realidad nunca supieron quién eras. Carl Jung decía: todo aquello que nos irrita de los demás puede llevarnos a un mejor entendimiento de nosotros mismos. Reflexiona sobre esto. Cuando tú te vuelves inaccesible, ¿quién se impacienta? ¿Quién se molesta? ¿Quién intenta provocarte solo para obtener una migaja de emoción de tu parte? Eso no dice nada sobre ti. Habla de ellos, de su necesidad, de su dependencia. Y sobre todo, revela cuánto poder aún tienen sobre tus emociones, sin que tú lo sepas. Sigues regalando pedazos de ti con cada sí forzado, con cada respuesta inmediata, con cada acto de complacencia que haces por miedo a perder a personas que en el fondo nunca estuvieron realmente contigo. Y al final del día, cuando cierras los ojos, lo que queda es un agotamiento que no puedes explicar, una sensación de vacío que no se llena con nada. ¿Sabes por qué? Porque has estado demasiado disponible para quienes no merecen ni un segundo de tu silencio. Este mensaje no es una invitación a volverte de piedra ni a cerrarte al mundo. Es una llamada a despertar, a elegirte, a reconectar con tu centro, a iniciar el camino de lo que Jung llamó individuación. El proceso de volver a ti, de ser completo, real, íntegro. Y ese proceso comienza cuando comprendes que hay silencios que valen más que 1000 explicaciones, que hay retiradas que no son debilidad, sino actos profundos de sabiduría y poder. Por eso te pregunto, mirándote directo al alma, ¿cuánto más vas a seguir dejando que los demás dicten tu estado emocional? ¿Cuánto más vas a permitir que cualquier persona que toque tu herida te controle como si fueses un títere? Tal vez ya es momento de cortar esos hilos, de desaparecer por un instante, de volverte un enigma. Porque cuando tú dejas de ser predecible, todo cambia. Nos enseñaron desde niños que debíamos estar siempre presentes, disponibles, atentos, decir sí, incluso cuando nuestro corazón gritaba no. Nos condicionaron a creer que nuestro valor dependía de cuán accesibles éramos para los demás. Pero hoy voy a decirte algo que probablemente nadie se atrevió a decirte antes con esta claridad. Esa disponibilidad extrema no es bondad. Es una cárcel. Y mientras sigas creyendo que tienes que estar ahí para todos todo el tiempo, vas a seguir siendo manipulado, drenado y olvidado tan pronto como dejes de ser útil. ¿Sabes por qué? Porque lo que siempre está ahí, sin misterio, sin pausa, sin límites, pierde valor.
Lo predecible se convierte en herramienta, y tú te vuelves el botón de emergencia emocional que otros presionan cuando necesitan consuelo, validación, atención, y luego te dejan en pausa, te apagan, te guardan, y tú ni siquiera lo notas porque sigues atrapado en una ilusión. Te han hecho creer que si estás siempre presente para los demás, alguien en algún momento hará lo mismo por ti. Pero la realidad es muy distinta. Carl Jung habló sobre la persona, esa máscara invisible que usamos para encajar, para ser aceptados, para recibir amor y reconocimiento. Y es precisamente esa máscara la que te hace estar constantemente disponible, incluso cuando por dentro estás al borde del colapso. Dices, no pasa nada, mientras te ahogas. Respondes mensajes al instante aunque estés agotado, justificas tu silencio, explicas cada movimiento, como si le debieras algo al mundo. Pero hay una verdad que nadie te dice. Cuanto más te colocas en el escenario de los demás, más te borras del tuyo propio. Estar siempre disponible no es altruismo, es abandono. Una forma sutil y peligrosa de traicionarte a ti mismo. Es un disfraz de bondad que esconde una herida, el miedo al rechazo, la necesidad de aprobación, el deseo desesperado de controlar cómo te perciben. Pero este control tiene un costo, y ese costo es altísimo. Te roba la paz, te consume por dentro, te hace repartir tu energía vital como si no tuviera límites, cuando en realidad es limitada, muy limitada. Las personas que exigen que estés siempre accesible, en realidad no te quieren a ti, quieren lo que les das, atención, compañía, alivio emocional. Pero cuando cambias, cuando pones un límite, cuando eliges no reaccionar, esas mismas personas se alteran, te acusan, dicen que te volviste extraño. Pero no es porque hayas cambiado, es porque ya no les sirves, dejas de ser funcional para su necesidad, y eso los incomoda. Y aquí viene una de las verdades más duras: cuanto más disponible eres, menos te valoran. Lo que es abundante pierde misterio. Lo que siempre está ahí se convierte en trapo emocional. Nadie respeta lo que no necesita conquistar. Nadie aprecia lo que siente que tiene garantizado. Así que ahora detente un segundo y pregúntate: ¿quién merece realmente tu tiempo? ¿Quién merece tu atención, tu escucha, tu presencia? O mejor aún, ¿quién merece tu ausencia? Pero antes de responder eso, necesitamos ir más profundo. Necesitamos entender por qué reaccionamos tanto. ¿Por qué nos cuesta tanto decir no? ¿Qué es lo que nos hace ceder constantemente, justificar cada paso, complacer incluso a costa de nuestro propio bienestar? La respuesta está en lo que Carl Jung llamó energía psíquica, y eso es precisamente lo que exploraremos en la siguiente parte. Porque al final, tu energía es lo único que verdaderamente tienes. Y si tú no aprendes a protegerla, alguien más la va a usar en tu contra. Si este mensaje está resonando contigo, si algo dentro de ti se está moviendo al escuchar estas palabras, haz clic en el botón de suscribirte y acompáñanos en este camino. Gracias por estar aquí. Carl Jung no veía la mente humana como una máquina que reacciona sin consecuencias. Para él, la psique es un sistema energético. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción consume una parte de tu reserva interna. La gran pregunta es: ¿estás eligiendo en qué inviertes tu energía? ¿O estás dejando que el mundo lo decida por ti? Cada vez que reaccionas sin pensar, estás malgastando tu fuerza vital. Cada vez que te defiendes ante una crítica sin fundamento, que respondes a una provocación solo para tener la última palabra, que entras en discusiones vacías, que intentas complacer a quienes no te valoran, estás drenando tu espíritu en algo que no te alimenta, que no te eleva, que no te transforma. Y Jung lo dejó claro: aquello que resistes
persiste. Cuanto más reaccionas, más te encadenas. Estar emocionalmente agotado no es señal de debilidad. Es señal de que tu energía ha sido mal dirigida. Y cuando una persona vive constantemente exhausta, se vuelve vulnerable. Y lo que es vulnerable es fácilmente devorado. Personas manipuladoras, oportunistas, emocionalmente dependientes. Todas ellas detectan cuando alguien no sabe proteger su campo energético. Lo perciben en tu necesidad de resolverlo todo, en tu impulso de responder siempre, en tu incapacidad para guardar silencio. Y ahí es donde actúan. Jung decía que una psique sana es aquella que sabe mantener la energía dentro del sistema. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa saber decir no sin remordimiento. Saber callar sin sentirte cobarde. Saber observar antes de actuar. Porque el verdadero poder no está en la reacción inmediata. El verdadero poder está en la elección, en saber cuándo actuar y cuándo no hacerlo. Pero esa elección solo es posible cuando te conoces a ti mismo lo suficiente como para no ser esclavo de tus impulsos. ¿Cuántas veces perdiste el sueño por una conversación inconclusa? ¿Cuántas veces repetiste 1000 veces en tu cabeza lo que debiste decir? ¿O te torturaste tratando de entender por qué alguien te trató mal? Eso es fuga de energía, pura, cruda y constante. Estás alimentando fantasmas que debieron morir hace mucho tiempo. Mantienes vivas dinámicas enfermas porque no puedes dejar de responder. Porque todavía crees que ceder, explicar, justificar es la forma de mantener el control. Pero en realidad, es la forma más sutil de perderlo todo. La energía psíquica es como un campo de fuerza invisible. Cuando está bien cuidada, te da presencia. Entras a un lugar y se nota. No necesitas decir nada. Se siente. Pero cuando está mal administrada, te vuelves invisible, reaccionas a todo, te quiebras fácil, y el mundo no tiene piedad con quien se entrega a la mínima provocación. Por eso, empieza a observar tus propios detonantes. ¿Qué situaciones te hacen perder el centro? ¿Qué palabras activan tu necesidad de reaccionar? Esos son los puntos exactos donde tu energía se escapa. Y es ahí donde debes trabajar, no para volverte frío, no para convertirte en alguien distante, sino para transformarte en alguien selectivo, alguien soberano de sí mismo. Y aquí entra una de las revelaciones más potentes de Jung. Cuando aprendes a conservar tu energía, destruyes las proyecciones que los demás han colocado sobre ti. Y eso molesta, porque ahora estás entrando en un territorio incómodo, el de la manipulación silenciosa. En la siguiente parte, vamos a mirar de frente a esas dinámicas ocultas. Veremos cómo ciertas personas se alimentan de tu disponibilidad emocional y por qué tu indisponibilidad es la única arma que realmente los desarma. Prepárate para ver a los ojos a quienes te han drenado sin que tú lo supieras. Tú crees que estás en control. Crees que tus reacciones son decisiones conscientes, pero la verdad es más oscura. La mayoría de tus respuestas emocionales no son elecciones, son programaciones. Y aquellos que comprenden esto te manipulan con facilidad. Las personas oportunistas no necesitan gritar ni forzar nada. Solo tienen que presionar los botones que tú has dejado expuestos. Y tú reaccionas. Siempre. Y así el juego continúa. Carl Jung llamó a esto proyección. El mecanismo a través del cual una persona coloca en el otro todo aquello que no puede ver en sí misma. Pero hay una dimensión aún más profunda y poco explorada. Mientras los demás proyectan en ti, tú te conviertes en el lienzo donde esas imágenes toman forma. Y cuanto más emocionalmente disponible eres, más te vuelves una superficie perfecta para esas proyecciones. ¿Sabes a qué me refiero? Ese amigo que solo te busca cuando está en crisis. Esa pareja que te necesita para salvarle cada día.
esa persona que te halaga, pero solo mientras le sirves. Nada de eso es casualidad. No están relacionándose contigo. Se están relacionando con la idea que tienen de ti, con el papel que tú has aceptado representar. ¿Y por qué aceptas ese papel? Por miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a que dejen de quererte. Miedo a ser abandonado. La manipulación más efectiva no se grita. Se susurra en forma de necesidad, se disfraza de afecto, se oculta detrás del «te necesito». Pero no es amor, es dependencia, y mientras sigas estando disponible para ser el salvador de todos, seguirás siendo el esclavo emocional de muchos. Manipulación más destructiva no siempre se da en el grito ni en el conflicto abierto. A menudo ocurre en el susurro sutil de la culpa. En ese momento silencioso en que sientes que le debes algo al otro. Cuando crees que es tu deber estar disponible, ayudar, comprender, incluso cuando eso te está desgarrando por dentro. Y aquí es donde se revela el punto más profundo. El manipulador no necesita imponerse ni controlarte directamente. Solo necesita que tú sigas reaccionando de la misma forma de siempre. Que continúes siendo predecible, que sigas cediendo, que no cambies el guión. Pero el día en que dejas de responder, el juego se rompe. Cuando empiezas a decir no sin explicaciones. Cuando eliges el silencio en vez de justificarte. Cuando te retiras sin previo aviso ni defensa. Las proyecciones comienzan a caer. Las máscaras que otros habían colocado sobre ti se desmoronan. Y eso desconcierta, porque ahora ya no saben quién eres. Y lo peor, se ven obligados a mirarse a sí mismos. Y no todos están preparados para esa verdad. Tu indisponibilidad emocional se convierte en una amenaza, porque confronta a los demás con su propio vacío. Porque tu silencio refleja el ruido interno que ellos no quieren enfrentar. Y entonces aparece el contraataque, la crítica, el drama emocional, las acusaciones sutiles. No porque tú hayas hecho algo mal, sino porque has dejado de ser el espejo cómodo que les permitía no mirarse. Jung decía, no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente nuestra oscuridad. Cuando tú te retiras, cuando dejas de alimentar el ciclo, la sombra del otro empieza a revelarse. Y eso es insoportable para quien siempre te ha usado como escape. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Estás preparado para soportar la incomodidad de ser incomprendido? Para ser rechazado o incluso atacado solo por haberte protegido. ¿Estás dispuesto a atravesar el silencio que viene después del quiebre? Porque es precisamente en ese silencio donde nace una nueva forma de poder. No un poder que grita, que impone, que domina, sino un poder sereno, oculto, que transforma desde adentro. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. ¿Por qué el silencio puede ser el arma más devastadora del alma humana? Y cómo, bien utilizado, puede cambiar radicalmente la forma en que te relacionas con el mundo. Vivimos en un mundo saturado de ruido. Todos quieren ser escuchados. Todos quieren responder rápido, ganar discusiones inútiles, demostrar que tienen razón, aunque eso les cueste su propia paz. Pero existe una fuerza que pocos conocen y menos aún saben dominar: el poder del silencio. No hablo del silencio sumiso ni del silencio del miedo. Hablo del silencio consciente, estratégico, brutalmente lúcido. Ese tipo de silencio que no es ausencia, sino presencia amplificada. Jung no veía el silencio como vacío, sino como un terreno fértil para la transformación interior. Porque cuando dejas de reaccionar, empiezas a observar. Y cuando observas, ves patrones que antes te eran invisibles, repeticiones emocionales, juegos de manipulación, círculos viciosos de autosabotaje.
El silencio abre la puerta a la lucidez, y la lucidez es peligrosa para quienes quieren controlarte. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas entran en pánico cuando no respondes, cuando no te justificas, cuando simplemente desapareces? No es que te extrañen, es que tu silencio les arrebata el control narrativo. Mientras tú hablas, sigues dentro del juego, pero cuando callas, cambias las reglas. Y eso desequilibra a quien depende de tu reacción para sostener su realidad. Porque el verdadero silencio no es la ausencia de voz, es la soberanía sobre tu propia energía. Es la decisión firme de no dejarte arrastrar por las emociones ajenas. Es la renuncia consciente a batallas que no merecen tu desgaste. Jung decía que el proceso de individuación, el camino hacia ser verdaderamente tú, exige este tipo de distanciamiento, no para escapar del mundo, sino para dejar de traicionarte a ti mismo por complacerlo, porque solo en el silencio puedes escucharte sin la interferencia del mundo. Solo en el silencio se revela tu voz más auténtica, esa que ha sido enterrada bajo años de condicionamiento, expectativas ajenas y necesidad de aprobación. Pero que no te engañen, el silencio tiene un precio. El silencio te alejará de las personas que solo te valoraban por el papel que desempeñabas, no por quien realmente eres. Te volverá incomprensible para aquellos que solo sabían verte a través del filtro de sus propias proyecciones. Te acusarán de frío, de distante, de arrogante. Pero ninguna de esas palabras describe tu verdad. Solo son reacciones de quienes nunca quisieron lidiar con tu profundidad, solo con tu utilidad. Y aquí llega una de las verdades más crudas. Cuanto más maduras, más selectivo te vuelves con tus palabras. Porque empiezas a comprender que cada frase, cada conversación, cada respuesta es una inversión energética. Y no todo el mundo merece acceso a tu verdad. A veces el silencio no es una retirada, es soberanía. Es el lenguaje de quien ya no necesita probarle nada a nadie. El silencio incomoda, porque obliga al otro a enfrentarse con sus propios pensamientos, a escuchar el ruido que lleva dentro, y esa incomodidad dice más sobre ellos que cualquier argumento que tú pudieras ofrecer. Tú no necesitas justificar tu ausencia. Ella se justifica sola. Y aquellos que se sienten amenazados por ella revelan cuán dependientes eran de tu desequilibrio para mantener su propio control. Pero el silencio más poderoso no es el que perturba al otro, es el que te reconstruye a ti, el que te conecta con algo más grande que la aprobación externa, el que te devuelve a casa, porque es en ese espacio interno, libre de demandas, expectativas y narrativas ajenas, donde comienzas a recuperar tu energía vital, donde por fin puedes volver a ti, y de eso hablaremos en la próxima parte, porque no basta con cortar el intrusivo y ruido externo. También necesitas reaprender a usar tu energía conscientemente, elegir a dónde va, dónde se queda, y sobre todo, dónde jamás debería ser malgastada. Es hora de aprender a ser selectivo con tu propia alma. Si estás en ese proceso de recuperar tu energía, de poner límites, de dejar de reaccionar para empezar a elegir, encontrarás un valor real en mi libro Más allá de la sombra. Ahí desgloso las ideas más profundas de Jung y te doy herramientas prácticas para proteger tu energía, establecer límites y reconectar con tu verdadero ser. El enlace está en el comentario fijado, porque de nada sirve entender todo esto intelectualmente si en la práctica sigues diciendo sí cuando querías decir no, si sigues respondiendo mensajes que te incomodan, participando en conversaciones vacías, manteniendo relaciones que solo existen por inercia. La conciencia sin acción
es solo otra forma de autoengaño. La verdadera transformación comienza cuando decides, con firmeza, volverte selectivo. Y eso requiere disciplina emocional. La indisponibilidad consciente no es frialdad, no es arrogancia, no es indiferencia, es madurez. Es reconocer que tu energía no es ilimitada, que tu paz no es negociable, que tu tiempo es sagrado. Y todo eso comienza con pequeñas acciones, no responder de inmediato, respirar antes de reaccionar, salir de una conversación antes de ser arrastrado al caos, apagar el teléfono sin culpa, decir hoy no, decir no estoy interesado, decir no me voy a involucrar. Pero aquí está lo más importante, no necesitas justificar tu ausencia, no necesitas explicar tu silencio, no le debes nada a nadie, excepto a ti. Y eso, para muchos es imperdonable, porque cuando te niegas a explicar tu silencio, les arrebatas el poder de mantenerte atrapado en su narrativa emocional. Les cortas el hilo, les quitas el guión, y por primera vez, quedan solos con su sombra, y en ese espacio donde antes reinaba la confusión, entra la claridad. Donde antes vivía la ansiedad, empieza a respirar la paz. Donde antes habitaba la necesidad de ser visto, amado, aceptado, ahora emerge un nuevo tipo de fuerza, silenciosa, inquebrantable, propia, porque cuando dejas de estar disponible para todos, algo profundo comienza a despertar en ti. Al principio, el silencio duele, el vacío grita. Te preguntas si has sido demasiado radical, si estás alejando a personas que realmente te querían, si estás saboteando tu propia vida. Pero no te estás destruyendo, te estás limpiando. Estás desmontando una versión de ti que fue moldeada por el miedo. Miedo a ser rechazado, a ser abandonado, a no encajar. Y ese desmantelamiento duele porque toca directamente las estructuras más profundas de tu psique. Jung lo sabía. Todo proceso de individuación implica una forma de aislamiento. Pero no un aislamiento depresivo, sino un aislamiento sagrado. Un tiempo de retiro interno, un silencio fértil, un desierto donde no hay ruido, pero hay semillas. Y entonces llega la verdadera soledad. No la soledad del abandono, no la que surge de la carencia, sino la soledad de la presencia total, de estar contigo mismo sin necesidad de huir, la soledad de los fuertes, de los que ya no se traicionan para retener a quienes solo estaban ahí por conveniencia. Y es ahí, justo ahí, donde comienza el renacimiento, porque en esa quietud interior, donde ya no actúas para complacer, donde ya no reaccionas por impulso, donde ya no te justificas para ser comprendido, empieza a nacer una nueva identidad, no una máscara, no un personaje, sino tú, crudo, íntegro, indomable. Ya no necesitas gritar para ser escuchado, tu energía basta, tu presencia habla sin palabras. Y aquí está el mayor regalo de todo este proceso. Cuando dejas de pertenecer a todos, por fin comienzas a pertenecerte a ti. Y eso es libertad. Pero esta libertad no es para todos. No todos soportan el vértigo de caminar solos por dentro. No todos toleran la responsabilidad de construir su vida desde adentro hacia afuera. Por eso, cuando tú eliges este camino, muchos se alejan. Y eso está bien, porque lo que se pierde nunca fue tuyo, y lo que permanece lo hace desde otro lugar, desde la autenticidad. Así que si ahora estás en ese punto de ruptura, de silencio, de retirada, no te detengas. Sigue, atraviesa, atrévete a ser incomprendido, atrévete a ser juzgado, atrévete a caminar sin compañía si es necesario. Porque al final de ese camino no te espera una multitud, te esperas tú.
en tu forma más pura, más serena, más poderosa. Y cuando por fin te reencuentres contigo mismo, ya no necesitarás la aprobación del mundo, porque habrás descubierto algo que nadie te puede quitar, la fuerza de tu propia verdad. Entonces entra la fuerza de estar completo dentro de ti mismo. Carl Jung dijo que el proceso de individuación, convertirse en quien realmente eres, requiere un distanciamiento del colectivo. Requiere desidentificarse de la máscara, caminar solo durante un tiempo y volver a escuchar la propia alma. Y eso es exactamente lo que estás haciendo cuando decides volverte inaccesible. No estás huyendo del mundo, estás regresando a ti. Es en ese punto que dejas de ser un reactor para convertirte en un creador. Dejas de ser moldeado por las circunstancias y comienzas a moldear tu realidad desde adentro. La gente que se incomoda con tu ausencia revela que nunca te quiso a ti. Quería el papel que desempeñabas, y ahora que ya no encajas en ese molde, no saben qué hacer contigo. Y eso, aunque duela, es liberador. Vas a perder personas, pero te vas a encontrar a ti. Te vas a alejar de lugares, pero vas a reencontrarte con tu esencia. Vas a ser incomprendido, pero por fin comenzarás a ser respetado. Porque cuando ya no estás disponible para todo, te vuelves valioso, raro, inolvidable, y no te confundas. Esto es un renacimiento, es un nuevo comienzo. El inicio de una vida donde ya no estás disponible para migajas emocionales, para juegos mentales, para vacíos disfrazados de afecto. Ahora solo aceptas lo que resuena con tu paz, con tu verdad, con tu totalidad. Y si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya está lista. Una parte de ti ya ha comprendido que ser amado no significa nada si para ello debes abandonarte. Que el verdadero amor propio comienza cuando te eliges, incluso si eso te cuesta quedarte solo por un tiempo. Así que ahora, dime en los comentarios, ¿estás dispuesto a ser incomprendido, rechazado o incluso odiado en nombre de tu libertad interior? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser tú? Si este mensaje te tocó, si resonó contigo, escribe en los comentarios, elijo mi paz. Vamos, a ver cuántos aquí están listos para esta transición.